Muy buenas noches. Comenzamos hoy el que será nuestro último programa de Iglesia en Galicia. Como siempre, intentaremos acercarles la realidad y la actualidad de las diócesis gallegas. Como siempre, comenzamos adelantando titulares los contenidos principales del programa de hoy. Radio, internet o televisión son los nuevos púlpitos de la comunicación en la Iglesia. En el programa de hoy haremos un recorrido por las diferentes revistas diocesanas gallegas. La Catedral de Tui acogerá este domingo la ordenación sacerdotal de 4 nuevos sacerdotes. Desde la organización del Sínodo Diocesano de Santiago, animan a los fieles a participar activamente en sus trabajos. Campamentos para monagos, peregrinaciones y la Jornada Mundial de la Juventud son las actividades estrella que desde las diócesis gallegas organizaron para la gente joven. Y hoy entrevistaremos al delegado de Juventud de Santiago, Javier García. Vamos ahora con el editorial de Manuel Blanco. Dixéronme que estas pelotiñas son antiestrés, pero por máis que lle vou dando, non consigo o efecto pacificador do meu espírito que eu pensaba. A sociedade en que vivimos meteunos nun ritmo tremendo e apretado, que non nos deixa a veces nin respirar. Coñezo a moita xente que volve estresada das vacacións en vez de vir descansada. Para botar fora moitos dos meus problemas, eu aprendín un remedio moi eficaz, é a confesión, aunque pareza mentira. Non está de moda, pero os sapos que saen do corpo e da alma deixanme feito un rapaz, máis que se me puxeran a crema esa facial e os pepinillos. Un amigo sempre me di que podemos mellorar, pero non cambiar, aunque un non mellora solo. Quen pretenda levar unha empresa con seriedade sabe que botar ben as contas é fundamental. E na historia da nosa alma non hai barcenismo posible, nin paraísos fiscais. Examinar a conciencia para saber quen somos, que virtudes e que defectos se nos pegan, doerse de poñer triste a Deus e os demais, propoñerse mellorar en serio, e despois diso, tirarse no diván dun home de Deus e cantar por esta boquiña para quedar tranquilo. Canto se aforraría en terapias psicolóxicas e en fármacos antidepresivos cunhas boas confesións que alixeiran a conciencia e forman aún por dentro no camiño cara ao ben. É reparar o mal feito, como a quen devolve a natureza o resultado purificado dunha cadea de produción. O planeta quere xente sana e solidaria en corpo e alma. Quitarse de enriba pecados e egoísmos varios aporta un balón de oxígeno para todos. Sin duda echaremos de menos estos editoriales de Manuel Blanco. Las delegaciones de medios y las oficinas de prensa de las diócesis gallegas hacemos cada día un esfuerzo por intentar retransmitirles lo mejor posible la labor evangelizadora de la Iglesia. Prensa, internet, radio o televisión son los cauces a través de los cuales intentamos llegar hasta todos ustedes. El decreto sobre los medios de comunicación social intermirífica señaló el poder de los medios para ejercer una influencia en toda la sociedad humana, la necesidad de herramientas que ayuden al bien de la humanidad y que sirvan como cauces de evangelización es lo que justifica que la Iglesia posea y utilice estos medios. Para llevar a cabo la labor divulgativa de la Iglesia, en cada diócesis existen delegaciones de medios y oficinas de prensa o gabinetes de comunicación. Ambas figuras facilitan y encauzan las relaciones de la institución, tanto con sus propios miembros como con el resto de la sociedad, a través del contacto con los medios de comunicación. Las notas de prensa, los comunicados, convocatorias de ruedas de prensa o la simple atención a las demandas de información son instrumentos que dan a conocer la actividad que la Iglesia realiza. Otro de los cauces de comunicación que más relevancia ha adquirido en los últimos tiempos es Internet. Desde su aparición, este canal se ha convertido en un verdadero foro de comunicación que posibilita el acceso rápido y eficaz a la información de la Iglesia. Además, la creciente importancia de las redes sociales facilita el intercambio de información y la relación entre todos los usuarios. Cada diócesis posee páginas web institucionales y muchas de ellas también cuentan con Facebook o Twitter como medio para dar a conocer toda su labor.
No podemos dejar de hacer mención a la programación radiofónica. La radio siempre ha constituido uno de los mayores cauces de comunicación de la misión de la Iglesia. Desde que aparecieron las cadenas de radio populares, que acabaron convirtiéndose en lo que hoy conocemos como la COPE, siempre ha habido en su programación un espacio relevante dedicado a la información religiosa. Aparte de los programas religiosos de carácter nacional, como El Espejo de la Iglesia, cada una de las diócesis posee un espacio propio de información religiosa local, cada viernes al mediodía. En Galicia, además, esta temporada se han realizado mensualmente programas regionales para tratar temas que afectan a las 5 diócesis gallegas. Finalmente, queda por mencionar este canal, Popular Televisión de Galicia. Ha estado ofreciendo semanalmente un programa dedicado a destacar la actualidad de nuestra Iglesia, una labor conjunta de los gabinetes y delegaciones de medios ayudados por los profesionales de esta casa que ha servido para acercarles un poco más las actividades y actos con más relevancia en nuestra comunidad autónoma, aunque este programa no ha sido el único que ha acercado la Iglesia a los telespectadores. Toda la programación de la cadena lo ha hecho, acercando el ideario católico a los espectadores, aunque hoy queramos hacer una especial mención a 2 programas en concreto, como son Parroquias de Galicia, que ha recorrido decenas de pueblos e iglesias, dando a conocer la realidad de las parroquias y de sus responsables y fieles, y el programa Oxe por ti, que ha sacado a la luz todas aquellas iniciativas que desde muchos colectivos e instituciones se llevan a cabo para ayudar al prójimo. Las revistas diocesanas son también un importante cauce de comunicación de nuestra Iglesia. La directora de la Oficina de Prensa de la Diócesis de Ourense, Cristina Rodríguez, nos hace un recorrido por todas estas publicaciones. Buenas noches. Un recorrido efectivamente por las publicaciones diocesanas de Galicia. Podemos comenzarlo en la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Allí nos encontramos La Barca de Santiago, una publicación digital con 2 años de trayectoria en la que prima sobre todo la calidad en el diseño y que busca reforzar los vínculos en la archidiócesis. Y es que las publicaciones diocesanas pueden tener objetivos diferentes, pueden ir dirigidas a un público interno o pueden dirigirse al público en general, como es el caso de Dumio, la revista de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, que se distribuye encartada en el diario La Voz de Galicia. Tiene una tirada de 35.000 ejemplares y 10 años de trayectoria ya en la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Una tirada también considerable, 15.000 ejemplares, son los de la revista diocesana Comunidade de la diócesis de Ourense, se puede encontrar en sus más de 700 parroquias. Un diseño de revista a todo color que recientemente se actualizaba para llegar mejor a la gente. Se trata de difundir las campañas del mes, La Voz del Obispo y las distintas noticias de toda la diócesis, con el objetivo fundamental de poner en comunicación a las parroquias y de aumentar ese sentido de comunidad diocesana. Y si nos vamos a la diócesis de Lugo, a Nosa Voz es su publicación diocesana. Surgía como un canal interno de comunicación entre sacerdotes y poco a poco se iba ampliando y llegando a más gente. A día de hoy la edición escrita se ha reducido, va más despegada de la actualidad y se dedica más a reportajes en profundidad sobre temas que se consideran de interés. El peso de la actualidad está ahora en las plataformas digitales, en anosavoz.com y en las redes sociales. Por último, hablamos de la diócesis de Tui Vigo. Allí no nos encontramos una revista diocesana como tal, sino distintas publicaciones parroquiales. Vamos a hablar de una de ellas, de Parroquia, que es una publicación que llega a 30 parroquias. De hecho, la tenemos aquí y tiene un espacio dedicado a cada una de esas parroquias, lo que podríamos llamar 30 ediciones diferentes. Esta publicación surge en los años 60, en aquellos tiempos previos al Concilio Vaticano II, y sirvió para dar a conocer el magisterio de los papas y de los obispos, aunque también busca sobre todo un componente informativo y de actualidad. Y nos vamos a otro tema. A partir de mañana, la diócesis de Tui Vigo contará con 4 nuevos sacerdotes. La Catedral de Tui Vigo será el escenario de la ordenación como presbíteros de los diáconos José Iró, Luis González, Daniel Goberna y Santiago Fernández, en una concelebración eucarística presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Luis Quinteiro. Todos ellos están realizando tareas pastorales de ayuda a los sacerdotes en distintas parroquias, desde que hace unos meses recibieran el orden del diaconado. Está previsto que permanezcan en ellas después de celebrar las primeras misas junto a convecinos y a familiares en las próximas semanas. Y en Santiago avanzan los trabajos del sínodo. Desde la organización animan a todos los fieles a participar. La Iglesia es cosa de todos. Desde hace meses en la diócesis compostelana se trabaja en la preparación de un sínodo con el que se pretende ahondar
en el análisis de los problemas de la Iglesia en Santiago para buscar soluciones. Se empezamos xa cos problemas do clero, a falta de xente disponible para atender as parroquias, pero claro, eso é solamente unha parte do problema. O problema tamén son os problemas da vivencia da fe dentro da comunidade do que é a Igrexa, de como nos sentimos partes da Igrexa, non simplemente, diría, pois, afiliados a unha organización, senón membros vivos dunha cousa que somos todos, que somos nós, non é? E por eso creo que tamén o sino debería ir un pouco a desclericalizar o que é a Igrexa a nivel diocesano, obviamente. Non é que nos podamos legislar sobre o que é a Igrexa universal, non? Pero dentro do que son as competencias da organización diocesana, pois favorecer que haxa unha maior vivencia da fe. El sínodo se enfrenta ahora a la segunda fase, la más larga. Puede durar años y el objetivo que persigue el gobierno eclesiástico de la diócesis no es sencillo. Pretende establecer una comunicación más directa con los fieles, escucharlos para así hacerse cargo de cuál es la situación de la Iglesia en el territorio. De esta manera, los documentos redactados por los grupos de trabajo del sínodo serán enviados a las parroquias. Estas deberán estudiarlos y devolverlos con sus valoraciones particulares. É a parte máis longa, a fase máis longa do sínodo, porque cando hai unha especie de constante retroalimentación entre o que son estas comisións de redacción e o que é a opinión do povo de Deus expresado normalmente a través das parroquias. Por iso hai que constituir, cando sexa necesario, que será en breve, pois en as parroquias, ou se as parroquias son pequenas, pois entre distintas parroquias, distintos grupos sinodais que teñan como función pois examinar os documentos que lles presenten e facer propostas e incluso facer impugnacións. El secretario general del sínodo espera que este evento dé sus frutos y remarca la importancia de que los fieles participen en él de forma activa. Los laicos también forman parte de la Iglesia y como cristianos deben trabajar por la buena marcha de la institución. El viernes pasado hablábamos de un encuentro que precisamente se está celebrando ya hoy en Ofaro, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de la Jornada Mundial de la Juventud, que estamos ya casi a las puertas. Y otros asuntillos que van a ocurrir por aquí, una especie de conexión. Y hemos invitado para que nos explique esta conexión precisamente al delegado de Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Santiago, a Javier García. Buenas noches, Javi. Muy buenas noches. JMJ, pero bueno, también con actos aquí para aquellos que no puedan asistir. Pero vamos por partes. Vale. Tenías que estar en el Faro. Sí, lo que pasa es que me he escapado para esta entrevista. Estaban ahora, dentro de un rato comienzan ya el musical, ahora. Te agradecemos que hayas hecho este esfuerzo. Yo sé que abandonar así a los jóvenes no es algo que podamos hacer muy habitualmente, pero bueno, tenemos una buena excusa. JMJ, mediados del mes de julio en Río. Una vez más, un gran encuentro. Sí, y esta vez además que nos convoca el Papa, nos convoca a Benedicto XVI, y luego al final que la va a celebrar es el Papa Francisco. De aquí de la diócesis, al igual que de las diócesis gallegas, va un grupo de jóvenes muy ilusionados, algunos van con la peregrinación oficial que se ofertó en la diócesis, y alguna otra gente va con su grupo, con su movimiento, comunidades neocatecumenales, renovación carismática. En total bastantes jóvenes gallegos. Sí, en principio pensábamos que menos, pero haciendo cálculos, porque hemos pedido a los grupos que nos envíen el listado de la gente para saber, sobre todo a la hora de poder informar, casi unos 140 jóvenes de las distintas diócesis gallegas. Es complicado, este año es muy lejos, en Río de Janeiro, claro, tiene muy buena pinta, pero las cosas son como son. No todo el mundo pues, dispone ni de vacaciones ni tampoco del esfuerzo económico que supone. Sí, la dificultad es grande y luego se añade, por un lado, el tema económico y luego también las peregrinaciones han tenido un corte de edad a partir de 18 años. Entonces todos los jóvenes que están, grupos de confirmación, grupos de colegios o mismo eso, en algunas comunidades o lo que sea, se han tenido que quedar fuera al no llegar a ese mínimo de edad para poder viajar a Brasil. Es cierto que la JMJ tiene como dos partes, por decirlo de alguna manera, unos días previos y después lo que es la jornada ya con su santidad sí. allí. Sí, va a ser la jornada mundial es en Río de Janeiro, es esa semana del 28 de julio que termina ese domingo.
Pero la semana anterior se van a realizar en las distintas diócesis brasileñas lo que ellos llaman la Semana de Misión, que es durante una semana acoger a los jóvenes que vienen procedentes de distintos lugares del mundo, les abren sus casas, escuelas, lugares donde se puedan albergar de un modo sencillo, con saco, esterilla en el suelo, y durante esa semana de misión van a conocer la realidad brasileña, van a estar en parroquias, en diócesis, o sea, no solamente ir a un gran evento, sino poder conocer cómo es la realidad de la Iglesia Católica en Brasil y también poder desarrollar durante esa semana actividades de misión con otros jóvenes de allí, o sea que va a ser de una riqueza muy grande. Yo lo creo, además Brasil es quizás el país del mundo que mayor número de católicos tiene, entonces va a ser una inyección de vitalidad para nuestros jóvenes. Sí. No solo de católicos, sino un catolicismo también muy vivo y sobre todo en los jóvenes muy expresivo, con mucha presencia también en las calles, en la vida pública, o sea, con mucha presencia también de misión en ambientes juveniles. O sea que eso yo creo que no solamente se lo van a pasar bien, sino que van a venir, por un lado, muy animados, y luego también yo creo que con muchas ideas, porque están siendo muy creativos en la organización de la jornada. Y va a tener, nos han mandado estos días el programa oficial, va a tener un tinte muy festivo, ¿no? Entonces hay, cada acto grande que hay, antes tienen animación musical, ¿no? Mucha animación musical, va a ser muy festivo, muy celebrativo. Tiene muy buena pinta, pero yo sé que algunos, entre ellos tú, tienes que quedarte. Sí. Pero por una buena causa. Sí, pues fíjate, la razón fue, bueno, de estas cosas que uno no se espera. Durante este año se han hecho convocatorias en distintos puntos de España para hacer una conexión con Río de Janeiro, sabiendo que había muchos jóvenes que no podían acudir. Entonces los obispos andaluces convocaron en el Rocío a sus diócesis, los de Castilla y León convocaron en el Rocío, los de Cataluña convocaron en principio en Montserrat, aunque luego va a ser en otro sitio. Y durante todo el año ya han ido preparando el encuentro, haciendo difusión, convocando y motivando a la gente a participar. El caso fue que nosotros, como habíamos apostado por ir a la jornada, no hemos hecho ningún tipo de convocatoria y sin lanzar ninguna oferta hemos tenido muchísima demanda. Entonces, a lo largo de este año, distintas diócesis españolas se han puesto en contacto con nosotros porque querían venir haciendo el Camino de Santiago con sus jóvenes durante esos días. Y eso, sin ofertar nada, pues vamos a juntarnos aquí alrededor de unos 1000 jóvenes de distintos sitios de España. Van a venir de alguna diócesis del Levante, también de alguna diócesis extremeña, de algún grupo también de colegio, de alguna congregación religiosa, un grupo de italianos que estos días también se pusieron en contacto porque se enteraron. O sea que al final, eso, sin ofertar nada, vamos a tener aquí un encuentro. No se trata de hacer nada paralelo tampoco a la Jornada Mundial de la Juventud, sino bueno, pues darle la posibilidad a todos estos jóvenes que no hayan podido ir a Brasil pues de juntarse y bueno, compartir desde la lejanía también eso. Todas sus inquietudes. No hemos hablado de fechas, Javi. ¿De qué días estamos hablando? Pues mira, para los jóvenes de Galicia va a ser del 19 al 28 de julio. El día 19 vamos a partir desde Orense haciendo el Camino de Santiago, haremos la Vía de la Plata, 5 etapas, para luego llegar a Santiago el día 24, que es el día previo al apóstol, a la fiesta del apóstol. Y luego ya los jóvenes que vayan peregrinando seremos voluntarios para acoger a los que vienen de fuera. Los actos, digamos, importantes, grandes, donde nos juntaremos, pues el grueso de los 1000, serán el sábado 27. Habrá una misa a la 1:15 en la catedral. A las 10 de la noche tendremos una vigilia de oración en la catedral también y luego a partir de las 12 comenzaremos la conexión con Río, porque por el cambio horario son 5 horas de diferencia. Allí comienzan a las 7:30, que hoy aquí ya es madrugada. Acabaremos 3, 4 de la mañana, o sea que va a ser un día muy largo y muy intenso. Pero merecerá la pena sin duda. Sí, estamos convencidos de ello. Javier, para ir a Río ya no podemos apuntarnos, pero para participar en esta conexión sí. Sí, totalmente, totalmente. Estamos aún con el plazo de inscripción abierto hasta el día 14 de julio y nada, ponerse en contacto cada uno con su delegación de juventud de su diócesis o si no a través de la página de nuestra delegación, www.depasjuventude.org. Delegación de Juventud de Santiago de Compostela. Lo que está claro, Javi, es que cuando se les oferta cosas a los jóvenes, ellos responden. Sí. A veces tenemos miedo, porque, bueno, a veces queremos que nuestras convocatorias participen más, tenemos ese cierto halo de fracaso, pero yo que llevo, no sé, 8 años ya trabajando en la Delegación de Juventud, y luego todos los años que estuve de seminario y de joven,
pues siempre me gustó trabajar entre jóvenes y con otros jóvenes, ¿no? Yo veo que cuando se ofrece, aunque sea una minoría, un grupo pequeño, o sea, son unas experiencias que pueden llegar a esos jóvenes a tener una experiencia grande de Dios. Y luego lo gratificante que es trabajar con ellos, ¿no? Yo me encuentro mucho más a gusto, lo cuento siempre, ¿no? A lo mejor que con gente mayor que ya está muy hecha, pero que les propones, vamos a hacer una locura, vamos a ir a no sé dónde, hay que dormir en el suelo, hay que ducharse con agua fría. Bueno, pues los jóvenes están dispuestos, aunque a la gente mayor le cueste más, yo veo que con los grupos de jóvenes es mucho más fácil, ¿no? ¿Y se quedan después, Javi? Se quedan después. Pues mira, yo creo que un alto porcentaje, los que han tenido buena experiencia, se suelen quedar. Y se suelen quedar, los que se quedan además son muy fieles. Muy fieles. O sea, porque hay muchos jóvenes con los que trabajamos en nuestras catequesis o en los colegios religiosos o en la confirmación. Hay muchos jóvenes con los que intentamos llegar. De esos, los que se quedan, yo tengo la experiencia de que son muy fieles. Son gente que han tenido experiencia de Dios, son gente que a lo mejor comienza una vida de oración intensa, el tema de la dirección espiritual, bueno. O sea, que yo quedo y verdaderamente impresionado. Aunque no sean la gran mayoría, los pocos que quedan de una forma muy, muy intensa. Es cierto que nosotros bueno, pues anunciamos como muy platillo encuentros como el que hoy se está celebrando en el Faro, o las Jornadas Mundiales de la Juventud, la Espeja aquí en Santiago también, en los Años Santos. Pero después, a lo largo del año, las delegaciones de infancia y juventud, seguís trabajando con ellos. Muchísimo. Yo diría que hay dos tipos de eventos. Unos eventos que son mucho más puntuales, pero que para los jóvenes son un punto de inflexión en su vida, ¿no? Como este año hemos tenido pues algún Camino de Santiago, la Pascua Xove que tenemos en la diócesis todos los años, la peregrinación a Fátima, el voluntariado en Lourdes con enfermos. Son momentos puntuales, además da muchísimo trabajo organizarlos, da mucho trabajo motivar a los jóvenes, hacer mucha difusión, mover a los sacerdotes para que los animen y a los catequistas. Pero aunque a los que llegamos vemos que para ellos representa un cambio grande en su vida, un punto de inflexión, salen de su día a día y pueden ahí llegar a tener un encuentro profundo con el Señor. Eso por un lado, esas actividades puntuales que desde la delegación las ofertamos porque vemos que las parroquias a lo mejor no lo pueden hacer, porque no disponen de nadie que se pueda encargar de ese trabajo tan directamente o que esté liberado, como en este caso yo, para realizar ese trabajo. Y luego, por otro lado, las actividades cotidianas y diarias, o sea, de ir a parroquias, colegios, grupos de confirmación, celebraciones cuaresmales, de Pascua, de Navidad, reuniones en arciprestazgos, convivencias de un día o de una tarde o de un retiro de una tarde. O sea, que luego eso es algo constante durante todo el curso, diario, y además de andar pateando la diócesis, de ir a un sitio, a otro, movernos. ¿Qué necesitan los jóvenes? ¿Grandes cosas realmente? ¿O puertas abiertas y orejas? Pues mira, los jóvenes yo creo que engañan mucho a la hora de situarnos ante ellos, pues parece que no les interesa nada, que lo que les propones tampoco les crea ningún tipo de inquietud, pero luego lo que verdaderamente están demandando es que les prestes atención, o sea, es lo que necesitan, ¿no? Y si le prestas un poco de atención, le dedicas el tiempo, pierdes tiempo con ellos, eso los jóvenes no solo lo agradecen, sino que es un punto de contacto muy grande. Y uno puede ver cómo a través de ese, pues eso, de algo tan cotidiano como encontrarte con ellos, quedar con ellos para, yo qué sé, ir a la bolera, ir al cine, como muchas veces hacemos, ¿no? Disponer del tiempo para ellos, eso puede llevar luego a profundizar en otras cosas. Y mismo en acercarse al Señor finalmente. Y escucharlos, yo creo que están también muy faltos de orejas, sí, como decía sí. yo antes. Yo este año he tenido una experiencia, o sea, para mí ha sido muy gratificante, que es el empezar a hablar muy directamente con muchísimos jóvenes, claro, el hecho de ir a muchos colegios, parroquias, y muchos sitios que lo que piden es un sacerdote que vaya a confesar. Porque cada vez hay más escasez, el párroco no puede, está muy ocupado un montón de cosas, tiene clases a la mañana, tiene no sé qué, y para mí ha sido muy gratificante dedicar mañanas enteras o tardes enteras o mismo el Camino de Santiago, casi todo el camino, hablando con ellos. Empieza a lo mejor por algo más externo, superficial y tal, pero luego tiene una necesidad de contar cosas, lo que viven, sus amoríos, o sea, lo que padecen, lo que les hace sufrir. Y luego ver verdaderamente cómo ahí, en eso que están viviendo, pueden sentir la presencia y la mano de Dios.
Hay alternativas. Hoy están en el Faro, la Jornada Mundial de la Juventud, pero esa conexión río, ese Camino de Santiago tiene muy buena pinta. O sea que si alguno nos está viendo, se lo está pensando, que no lo dude ni por un momento, por lo menos la experiencia, un paso adelante. Sí, la experiencia sí es importante, sobre todo probar, como decía Jesús en el Evangelio, venid y lo veréis, ¿no? Que lo prueben, que descubran, porque además de ser gratificante por hacer el camino y tal, luego yo creo que sobre todo en esos días el encuentro con tantos jóvenes de otros sitios, el poder celebrarlo de forma festiva y sobre todo el poder ser voluntario, acogerlos, realizar un trabajo por los demás, yo creo que va a ser para ellos lo más gratificante. Javi se tiene que ir corriendo, o Faro, porque mañana además hay que madrugar, que hay que subir al santuario y hay que pasar el día allí. Muchísimas gracias por vuestra labor a lo largo de todo el curso y que sea todo un éxito esta conexión, el encuentro de hoy y todo lo que os propongáis. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Nosotros nos quedamos ahora viendo un poco las actividades para este verano. Las delegaciones de juventud de las diócesis gallegas preparan una serie de actividades conjuntas para este verano. La primera de estas citas ha comenzado esta tarde con la peregrinación de jóvenes de toda Galicia al santuario de O Faro. Este encuentro se inicia hoy con una quedada enchantada a la que seguirá un festival y un concierto en el pabellón municipal de dicha localidad. Mañana sábado se realizará la subida a Montefaro. Habrá talleres, un concierto, comida compartida y una celebración eucarística. En definitiva, una buena manera de acabar el curso en 2 jornadas de encuentro y celebración. La segunda cita veraniega se desarrollará al hilo de las celebraciones de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Hasta la urbe brasileña se desplazarán jóvenes de todas las diócesis de Galicia, pero para todos los que no puedan desplazarse a Brasil, la Delegación Santiaguesa de Infancia y Juventud ha preparado una conexión con los actos de Río de Janeiro. La previsión es que cerca de 1 millar de jóvenes llegados a la ciudad del Apóstol en peregrinación desde distintas diócesis españolas se unan en esta conexión a los jóvenes gallegos que habrán realizado su marcha a través de la Vía de la Plata desde Ourense. Estas actividades se desarrollarán entre los días 19 al 28 del próximo mes de julio. Y por último hay que hablar de una actividad que ya es tradicional en Galicia, el campamento de monaguillos. Del 13 al 19 de julio, niños y monaguillos de entre 10 y 15 años que asistan a catequesis o que ayuden en las parroquias se reunirán en Portodosón para compartir unos días de convivencia y diversión. Hoy nos quedamos con las palabras del obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos Montanet, que precisamente ha estado reunido ayer y hoy con todos sus delegados y vicarios en el Santuario de los Milagros preparando lo que será el próximo curso pastoral. Pues hoy termina nuestra andadura en este programa y en esta casa. Quisiera agradecer en nombre de todas las delegaciones de medios y oficinas de prensa de las diócesis gallegas el trabajo, la ayuda y la colaboración de todo el equipo y el personal de Popular Televisión. Sin ellos esto no hubiera sido posible, pero sobre todo agradecerles a ellos también su gran calidad humana. Y a todos ustedes, darles las gracias por estar todos los viernes ahí siguiéndonos. Quién sabe, quizás algún día volvamos a encontrarnos. Gracias y hasta siempre.